Buenos días, tardes o noches. El equipo número 2, conformados por Giovanni, Flor, Emanuel y José María, para la materia de instrumentación y control presentamos el tema control por sobreposición y control selectivo. Para iniciar, hablaremos un poco del proceso multivariable. La mayoría de los sistemas naturales o artificiales tienen varias variables de medida, salidas, para ser controladas y varias variables manipuladas, entradas, en cuyo caso se dice que son multivariables. Muchos procesos industriales típicos son de naturaleza esencialmente multivariable. Calderas, mezcladores, plantas de papel, columnas de destilación, reactores químicos, intercambiadores de calor, etc. Un fenómeno único de los sistemas multivariables es la interacción que se presenta entre sus variables, de tal forma que una variable de entrada afecta a varias variables, lo cual puede dificultar en gran medida el diseño del sistema de control. Tradicionalmente, los problemas de control de procesos se han abordado mediante lazos de control monovariables e independientes, donde una variable de medida es controlada con una variable manipulada. En dichos lazos, el controlador proporcional integral derivativo es el más extendido, ya que se pueden entender e implementar fácilmente. Además, se pueden integrar en estructuras de control más avanzadas y bien conocidas, como el control en cascada o el control por proporción. Estos enfoques se han desarrollado a lo largo de varios años de experiencia y funcionan adecuadamente. Control por sobreposición. El control por sobreposición se utiliza generalmente como el control de protección para mantener las variables del proceso dentro de ciertos límites. Para entender mejor este concepto, se considera como ejemplo el proceso que aparece en la figura. En el tanque entra un líquido saturado y de ahí nuevamente se bombea. En operación normal, el nivel del tanque está a una altura H1, como se muestra en la figura. Si por cualquier circunstancia el nivel del líquido baja a la altura H2, no se tendrá suficiente volumen positivo, de lo que resulta una cavitación en la bomba. La cavitación es un efecto hidrodinámico, el cual se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro del agua o cualquier otro fluido en estado líquido. En él actúan fuerzas que corresponden a diferencias de presión, como puede suceder cuando el fluido pasa por una bomba. Por lo tanto, es necesario diseñar un sistema de control con el que se evite esa condición. Este nuevo esquema de control se muestra en la figura. Ahora se mide y controla el nivel en el tanque. Es importante observar la acción de los controladores y del elemento final de control. La bomba de velocidad variable funciona de tal manera que cuando se incrementa la entrada de energía, electricidad en este caso, se bombea más líquido. De lo anterior se tiene que el controlador indicador de flujo es un controlador de acción inversa. En cambio, el controlador indicador de nivel es un controlador de acción directa. La salida de cada controlador se conecta a un relé de selección baja y de ahí la salida pasa a la bomba. Bajo condiciones normales de operación, el nivel está en H1, el cual se encuentra por arriba del punto de control del controlador de nivel. Y por lo tanto, desde el controlador se tratará de acelerar la bomba, tanto como sea posible. En consecuencia, el conmutador de selección baja elige esta señal para manejar la velocidad de la bomba, la cual es la condición de operación que se desea. Si ahora se supone que el flujo de líquido saturado caliente disminuye y el nivel del tanque empieza a bajar, tan pronto como el nivel llega abajo del punto de control del controlador de nivel, en este controlador se tratará de hacer más lento el bombeo, mediante la reducción de la salida. Conforme continúa el descenso del nivel, la salida del controlador también sigue en descenso, y cuando llega por debajo de la salida del controlador de flujo, en el relé de selección baja se elige la salida del controlador de nivel para manejar la bomba. Se puede decir entonces que el controlador de nivel se superpone al controlador de flujo. Una consideración importante al diseñar un sistema de control por sobreposición es que si en cualquiera de los controladores existe modo integral de control, también debe de existir protección contra el reajuste excesivo.
En la figura se muestra una conexión de reajuste por retroalimentación para el controlador de flujo, el cual es un método para implementar la protección contra reajuste excesivo. Control selectivo. Para explicar el control selectivo se usará como ejemplo un reactor catalítico exotérmico, como se muestra en la figura, en la cual también aparece el perfil típico de la temperatura a lo largo del reactor. Se desea controlar la temperatura del reactor en el punto de mayor temperatura. Sin embargo, conforme envejece el catalizador o cambian las condiciones, el punto de mayor temperatura se mueve. En este caso, se desea diseñar un esquema de control donde la variable que se mide se mueva conforme se mueve el punto de mayor temperatura. Con este esquema, en el selector de altas, siempre se elige el transmisor con la salida más alta, y de esta manera la variable de proceso del controlador siempre está en la temperatura más alta. Una consideración importante al implementar este esquema de control es que el rango de todos los transmisores de temperatura debe ser el mismo para que las señales de salida se puedan comparar sobre una misma base. Otra consideración importante es instalar alguna clase de indicador para saber en qué transmisor se tiene la señal más alta. Si el punto de calor se mueve más allá del último transmisor, esto puede ser signo de que es tiempo de regenerar o de cambiar el catalizador. La longitud del reactor que queda para la reacción probablemente no es la suficiente para obtener la conversión que se desea. En un segundo ejemplo, tenemos este proceso en el cual se calienta aceite en un horno, como una fuente de energía, para proveer a varias unidades de proceso. En cada unidad individual se manipula el flujo de aceite para mantener la variable controlada. En el punto de control, además, la temperatura del aceite que sale del horno también se controla mediante la manipulación del flujo de combustible. Con el fin de simplificar el diagrama, no se muestra el sistema de control de la razón aire-combustible. Para asegurar el retorno del aceite al horno, se instala un circuito de control de reciclaje. En el caso de que la válvula de control de temperatura en cada unidad no se abra mucho, es decir, la válvula 101 se abre un 20%, la válvula 102 un 15% y la válvula 103 un 30%, esto indica que la temperatura del aceite que sale del horno es bastante alta y en consecuencia no se necesita mucho flujo de aceite, por lo cual la mayor parte de este no pasa por los usuarios. Esta situación es muy ineficiente energéticamente, ya que para obtener una temperatura elevada del aceite se debe quemar una gran cantidad de combustible, y mucha de la energía que se obtiene del combustible se pierde también en el entorno del sistema de tubería y a través de los gases de escape. La operación más eficiente es aquella donde la temperatura del aceite que sale del horno es justa para proporcionar la energía necesaria a los usuarios, con casi nada de flujo a través de la válvula de reciclaje. En este caso, las válvulas de control de temperatura estarían abiertas casi completamente. En la siguiente figura se muestra un esquema de control selectivo con el que se logra este tipo de operación. La estrategia consiste en controlar la temperatura del aceite que sale del horno de manera que sea justamente la necesaria, es decir, el aceite estará tan frío como sea posible, para mantener las válvulas de control de temperatura casi totalmente abiertas. Para hacer esto, primero se elige la válvula que tenga mayor abertura con un selector de alta y posteriormente se controla esta mediante el controlador de posición de la válvula, según la abertura que se desee de la misma. Por ejemplo, 90% de apertura. En el controlador, este trabajo de control se realiza mediante la manipulación del punto de consigna del controlador de temperatura del horno. La válvula con mayor apertura se selecciona mediante la comparación de las señales neumáticas que llegan a cada válvula. En consecuencia, para que esta comparación sea correcta, las características de todas las válvulas deben ser las mismas. En el esquema de control se observa que, con un poco de lógica, se puede mejorar significativamente la operación de un proceso,
en este caso mediante la minimización de las pérdidas de energía. En el ejemplo, también se demuestra la facilidad de la implementación de la estrategia de control. Como conclusión podemos decir que el control por sobreposición y el control selectivo son sistemas que se emplean para limitar la variable de proceso con un valor alto o bajo, con el fin de evitar daños en el proceso o en el equipo. Para su aplicación se requiere aplicar control sobre dos variables en un proceso relacionadas entre sí, de tal manera que otra pueda ser controlada por la misma variable manipulada. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.